¿Sabías que antes de que el universo existiera, Jesús ya estaba allí? ¿Te has preguntado qué hacía antes de que todo comenzara? Muchos conocen a Jesús por sus enseñanzas en la tierra, pero ¿qué hacía antes de la creación del universo? ¿Quién era en ese momento y qué papel jugaba en la eternidad? En este vídeo, exploraremos un tema profundo y fascinante que rara vez se discute: la verdad desconocida de quién era Jesús antes de la creación del universo. Hablaremos de lo que la Biblia y otros textos revelan sobre su existencia eterna, su relación con Dios, y cómo su papel antes del tiempo afecta lo que sabemos de él hoy. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes de que existieran las estrellas, los planetas y todo lo que conocemos? La respuesta te dejará sin palabras. Antes de sumergirnos en lo que Jesús hacía antes del universo, debemos comprender un concepto clave: la eternidad. Para nosotros, los humanos, el tiempo es algo lineal. Tiene un principio, un presente y un futuro. Pero en el caso de Jesús, la realidad es diferente. Él existía antes del tiempo y fuera de él. No es algo que podamos comprender plenamente porque todo lo que conocemos está sujeto al tiempo, pero la Biblia nos ofrece pistas de esta asombrosa verdad. Desde una perspectiva eterna, Jesús siempre ha existido. No hay un comienzo para él como lo hay para nosotros o para cualquier cosa en el universo. El tiempo, tal como lo conocemos, no es más que una creación de Dios. Antes de eso, existía solo la eternidad, una dimensión sin fin ni principio. En Juan 17:5, encontramos una declaración que nos da una clave sobre este misterio. Jesús, hablando directamente con el Padre, dijo: «Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera». Este versículo no solo confirma que Jesús existía antes de la creación del universo, sino que también revela que compartía una gloria divina con el Padre. Pero, ¿qué significaba esta gloria? ¿Era simplemente una forma de poder o había algo más profundo en juego? Si Jesús tenía esta gloria antes de que el mundo existiera, ¿cómo era su relación con el Padre y el Espíritu Santo en esta eternidad? ¿Qué tipo de vida experimentaba en ese estado glorioso? Una de las declaraciones más poderosas y profundas sobre la identidad de Jesús la encontramos al principio del Evangelio de Juan. Aquí se nos dice que Jesús es el Verbo o Logos. En Juan 1:1-3 leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho». Este pasaje nos lleva a un nivel completamente nuevo de comprensión. No solo existía Jesús antes de la creación, sino que él era el agente a través del cual todo fue creado. Aquí se nos describe como el Logos, un término que en griego se refiere a la razón o palabra. En este caso, es mucho más que un simple medio de comunicación, es la fuerza creativa de Dios. Si Jesús era el Verbo, la expresión y manifestación del poder creador de Dios, ¿cómo interactuaba con el Padre y el Espíritu Santo antes de que todo fuera creado? ¿Qué tipo de dinámica existía entre ellos en esta eternidad? ¿Era Jesús el único responsable de la creación o había más en este misterio? El hecho de que Jesús sea descrito como el Verbo nos muestra que su rol no comenzó cuando nació en Belén, ni siquiera cuando el universo fue creado. Su existencia y propósito van mucho más allá. Como el Verbo, Jesús era la mente y el poder detrás de cada cosa que se ha hecho. Todo, desde las galaxias más distantes hasta los detalles más pequeños de la naturaleza, fue hecho a través de él. Uno de los aspectos más fascinantes de la verdad de Jesús antes del universo es su papel en la creación. Aunque muchas personas piensan en Dios el Padre como el creador del mundo, la Biblia nos dice que Jesús fue el instrumento a través del cual todo fue hecho. En Colosenses 1:16 se nos dice: «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él». Esto no deja lugar a dudas. Jesús no solo existía antes del universo,
sino que fue la fuerza creativa detrás de todas las cosas. Este versículo menciona incluso que no solo las cosas físicas fueron creadas por Jesús, sino también las fuerzas espirituales y celestiales, lo cual añade una dimensión más compleja a su rol en la eternidad. Si Jesús es el creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, ¿qué lo llevó a crear el mundo? ¿Y cómo fue su proceso de creación? ¿Acaso había un plan en su mente desde el principio, una misión oculta? Aquí es donde se introduce una de las paradojas más fascinantes e intrigantes en la historia de la humanidad. Jesús, el creador del universo, decide entrar en su propia creación. Pero no lo hace de una manera gloriosa, sino tomando la forma de un ser humano, con todas las limitaciones físicas, emocionales y temporales que eso implica. Esta decisión no solo parece contradictoria a primera vista, sino también profundamente misteriosa. ¿Por qué un ser que existía en la gloria eterna, con todo el poder y la majestuosidad, elegiría voluntariamente abandonar esa posición y hacerse vulnerable como uno de nosotros? Jesús lo tenía todo: la adoración de los ángeles, la unidad perfecta con el Padre y el Espíritu Santo, y la eternidad misma a su disposición. Sin embargo, escogió el camino más humilde y doloroso: nacer en un pesebre, vivir una vida de servicio, sufrir el rechazo y la traición de aquellos que vino a salvar, y, finalmente, enfrentar una muerte cruel en la cruz. La paradoja radica aquí: Jesús, siendo Dios, no necesitaba hacer esto. La pregunta que surge entonces es: ¿por qué? ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan aparentemente ilógica desde el punto de vista humano? Este conflicto revela el choque entre nuestra percepción limitada de lo que significa el poder y la gloria, y la realidad de un Dios que ve el servicio, el sacrificio y la humildad como el mayor acto de amor. Desde nuestra perspectiva humana, parece impensable que alguien con tal autoridad y supremacía elija voluntariamente el sufrimiento. Pero desde la perspectiva divina, este sacrificio era la única manera de redimir a la humanidad. ¿Cómo pudo Jesús, quien creó todo el universo, bajar voluntariamente a la tierra para nacer como un ser humano, enfrentar el dolor y la muerte? ¿Qué motivaciones internas lo llevaron a sacrificar todo por la humanidad? El misterio más asombroso de todos es que la misión de Jesús de salvar a la humanidad no comenzó en Belén, ni en la tierra, sino mucho antes, en la eternidad. En Pedro 1 versículo 20 se nos dice: Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Este versículo revela algo sorprendente. Desde antes de la creación, Jesús ya había sido escogido para su misión redentora. Esto significa que antes de que existieran las estrellas o los planetas, Jesús ya sabía que vendría a la tierra, que viviría como uno de nosotros y que se sacrificaría para salvarnos. Piensa en esto por un momento. Desde antes de la creación, Jesús sabía que sufriría, que sería rechazado por muchos, y que moriría en una cruz por la humanidad. Este conocimiento no fue algo que él adquirió en la tierra, sino que lo cargó consigo desde la eternidad. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿cómo vivió Jesús con este conocimiento en la eternidad? ¿Qué sentía al saber lo que le esperaba? ¿Cómo pudo Jesús, en medio de su gloria eterna, anticipar su futuro sacrificio y seguir adelante con el plan? Es una pregunta profundamente intrigante que va más allá de nuestra comprensión humana. Imagina estar en un estado de perfección absoluta, rodeado de la gloria y majestad del Padre y el Espíritu Santo, sin necesidad ni carencia alguna. Desde esa posición, Jesús sabía lo que vendría: el dolor, la traición, el rechazo y la crucifixión. Entonces, ¿qué lo motivó a seguir adelante? Para nosotros, la noción de sacrificar algo tan grandioso como la eternidad por seres imperfectos parece incomprensible. Pero lo que revela este acto es el tipo de amor que Jesús tuvo por la humanidad, un amor tan profundo y trascendental que superó cualquier sufrimiento que él pudiera experimentar. El apóstol Pablo lo describe en Filipenses 2 versículos 6 al 8, diciendo que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué alguien que tenía el poder absoluto para evitar cualquier dolor o sacrificio elegiría enfrentarlo?
¿Qué tipo de amor y compromiso lo impulsó a entregar su vida por una creación que aún no había nacido? Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Jesús no solo conocía el sufrimiento que enfrentaría, sino que también vio a cada uno de nosotros. Sabía los nombres y las historias de cada ser humano que algún día nacería. Su decisión fue personal. Cada uno de nosotros fue el motivo detrás de esa elección. Finalmente, llegamos a comprender que Jesús no es solo una figura histórica o un maestro, sino que es eterno, y su historia comenzó mucho antes del universo. Lo que hizo antes de la creación, y el sacrificio que ya había planeado, nos muestra el verdadero alcance de su amor por la humanidad. Ahora sabes algo que pocos entienden. El plan de Jesús de redención y su misión por salvarnos ya estaba en marcha mucho antes de que existiera el mundo. Su amor por ti existía desde la eternidad. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te invitamos a seguir explorando con nosotros los grandes misterios de la fe. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar esta poderosa verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.